Somos LPI, organización sin fines de lucro, que promueve la difusión de la ciencia de la analítica de negocios. Suscríbase a nuestro portal e ingrese al mundo de la analítica de negocios para ayudar en la mejora de toma de decisiones y elevar la calidad de vida de las sociedades. SAP Business Warehouse 7.3. Implementación de tablas DSO, Data Store Objects. Las tablas Data Store Objects son archivos planos de tipo transaccional o que comprenden datos maestros y que pueden trabajar como proveedores de información y pueden ser parte de programas de consulta a través de las distintas aplicaciones como Business Explorer. Las tablas DSO contienen campos claves como el identificador de producto o el número de producto. En estos casos son claves compuestas. También poseen campos de tipo numérico, también conocidos como key figures. Por ejemplo, el nivel de seguridad del stock, el punto de reordenamiento, el tamaño del lote y finalmente campos de tipo carácter, como la línea del producto, la clase, la categoría del producto o el modelo del producto. A diferencia del almacenamiento de datos multidimensional, el almacenamiento de los datos en las tablas DSO es transparente a través de bases de datos con archivos planos. El sistema no requiere implementar tablas de dimensiones ni tablas de hechos. Existen tres tipos de tablas Data Store Objects: la tabla de datos estándar, la tabla de datos con escritura optimizada y la tabla de datos con actualización directa. Solo en las tablas Data Store Objects estándar, el sistema implementa tres tablas de control: la tabla de cola de activación, la tabla de datos activos y la tabla de registro de cambios o change log. Tanto para las tablas DSO de escritura optimizada como de actualización directa, el sistema solo implementa la tabla de datos activos. Con relación a la alimentación de los datos en las tablas DSO, tanto para la tabla DSO estándar como para la tabla DSO con escritura optimizada, el sistema requiere la implementación del componente Data Transfer Process. Para la tabla DSO de actualización directa, el sistema requiere la implementación de programa APIs. Finalmente, solo para las tablas DSO estándar se van a implementar o se van a generar claves subrogadas o SID. Las tablas DSO de escritura optimizada y tablas DSO de actualización directa no van a generar claves subrogadas. La tabla Data Store Object estándar es alimentada a través del proceso ETL. Esta tabla estándar es implementada a través de tres tablas de control. Estas son la tabla de cola de activación o Activation Queue, que contiene las solicitudes de carga de los datos que son implementadas. Estas solicitudes se eliminan en el momento que los datos son activados. La tabla de datos activos o Activate Data, que contiene los datos que actualmente están en operación, y la tabla de registro de cambios o Change Log Table, que contiene el histórico de cambios a través de las actualizaciones delta de la tabla DSO para la alimentación de otros componentes destino o proveedores destino como infocubos u otros DSO. La tabla de datos activos se implementa de acuerdo a la definición de la tabla DSO, es decir, de acuerdo a los campos claves y a los campos de datos definidos en el momento de la implementación de la tabla DSO. Tanto la tabla de cola de activación, Activation Queue, como la tabla de registro de cambios, Chain Log, tienen estructuras parecidas. La tabla de cola de activación posee como campos claves la clave subrogada SID
el identificador de paquete y el número de registro. La tabla de registros históricos tiene como clave el identificador de solicitud, el identificador de paquete y el número de registro. A continuación, vamos a implementar una tabla DSO estándar de maestro de productos. El nombre de la tabla será PCDSOPR. Esta tabla de tipo de datos maestros contiene una clave compuesta. Esta viene compuesta por los campos Product ID y Product Number. Contiene valores numéricos o key figures, pero también contiene campos de tipo carácter o characteristics. Todos estos campos se van a implementar con la ayuda de objetos de información o InfoObjects que ya están cargados en el Data Warehouse y que vienen codificados. La implementación de la tabla DSO comienza a través del menú de modelamiento en la opción Info Provider. Lo primero que hay que hacer es determinar la info área o directorio donde la tabla DSO va a ser implementada. Una vez ubicada la info área, con el menú contextual botón derecho, seleccionamos la opción Crear Data Store Object. Le damos un nombre técnico y una descripción a la tabla que vamos a crear y la creamos. El sistema crea el área de diseño de la tabla DSO. Podemos verla en el extremo derecho de la pantalla. En la parte central vemos un área de componentes y de controles, botones de control que permiten o van a ayudar en la configuración de la tabla DSO. Si vamos al extremo derecho para ver la configuración de la tabla DSO, podemos ver distintos directorios que muestran cómo viene implementada nuestra tabla. En el directorio de configuraciones o settings podemos ver distintas opciones, como por ejemplo el tipo de tabla de DSO que vamos a implementar. Con el botón modificar podemos cambiar la tipología de tabla que estamos creando. La opción generación de claves subrogadas o seed generation permite la creación de números o claves de identificación para los valores de las tablas de datos maestros, de los objetos de datos. Nosotros por default generamos en el momento de la activación claves subrogadas para los valores de las tablas de datos maestros. La opción Unique Data Records le indica al sistema que los valores de los registros de la tabla Data Store Object no van a ser repetidos. Esto mejora la performance en la lectura de los datos de la tabla. Igualmente, la opción Set Quality Status to OK Automatically indica al sistema que los datos cargados han sido verificados. Por último, en el directorio Opciones para flujo de datos 3.x tenemos los procesos o las opciones para activación automática de datos y actualización de datos automática. La primera permite que los datos de las tablas DSO sean activadas automáticamente a través de las distintas solicitudes de carga en el momento de que la tabla sea activada. Igualmente, en el momento que la tabla DSO es activada, los datos pueden ser trasladados a los componentes o los info providers destino como infocubos o data store objects en el momento que la tabla es activada. También podemos ver en la configuración de nuestra tabla DSO las otras carpetas o directorios que conforman la tabla. Tenemos así la carpeta de campos claves, la carpeta de campos de datos, las carpetas de
objetos de navegación y la carpeta de index, de campos índices. En la parte intermedia tenemos las distintas áreas de datos que almacenan los objetos de información o InfoObjects que van a ser incorporados en el diseño de mi tabla de SEO. Así tenemos el catálogo general de InfoObjetos, tenemos el área de datos de catálogos de InfoObjects, tenemos los cubos, tenemos los Data Store Objects que almacenan también objetos, y tenemos los InfoSource. Tenemos estos botones para poder desplazarnos a través de las distintas áreas de datos y poder ubicar rápidamente los objetos de información o InfoObjects. Por ejemplo, si vemos en la opción de modelamiento, en los objetos de información o InfoObjects, los distintos catálogos de objetos que existen en el Data Warehouse, podemos encontrar los catálogos P1Catch y P1KF, que contienen los objetos de información que van a formar parte de mi tabla de SEO. Así tenemos el catálogo P1Catch. En nuestra configuración de tabla podemos ir al área de datos de catálogos y ubicar al catálogo P1Catch. Este catálogo nos va a mostrar los distintos objetos de información que están contenidos en él. Vamos a mostrar o vamos a trabajar únicamente con las áreas de configuración de mi tabla de SEO. Les decía que aquí el catálogo P1Catch contiene los objetos de tipo characteristics que van a estar incorporados en mi tabla de SEO. Así tengo, por ejemplo, el objeto identificador de producto P3IDProd, que va a formar parte de mi campo clave o de mis campos claves en la tabla de SEO. Puedo arrastrar el objeto de modo de llevarlo al directorio de campos claves. Así, el objeto de información queda incorporado en el área de campos claves. Este es un objeto compuesto que se mueve conjuntamente con el objeto P3ProdN, código de producto, por lo que ambos son arrastrados al área de campos claves. También puedo incorporar otros objetos de datos a mi carpeta de campos de datos, como por ejemplo el modelo de producto, así la clase, de esta manera. O también, si quiero hacer una asignación directa, puedo, ubicándome en el campo de datos con el botón derecho, seleccionar el ingreso directo de objetos a mi área de campos clave o de mis campos de datos. Le indico cuál es el objeto con el que voy a trabajar. En este caso vamos a trabajar con el InfoObject subcategoría de productos. Y lo cargamos, lo agregamos directamente aquí al área de campos de datos o al directorio de campos de datos. También podemos trabajar con el catálogo de campos de tipo numérico o Keyfigure, que es el catálogo P1KF. El sistema incorpora el catálogo con todos los objetos de tipo Keyfigure que los pone a disposición para poder configurar nuestra tabla de SEO. Así también tenemos el punto de reorden, que forma parte de mis campos de datos de mi tabla de SEO, o el nivel de stock de seguridad, que yo por otro lado también lo puedo hacer como acceso directo a través del menú contextual, indicando únicamente el código del InfoObject de tipo Keyfigure.
De esta manera lo agrego. Los atributos o objetos de navegación se incorporan a partir de los atributos que vienen definidos en el objeto de información identificador de producto. Este objeto de información, que lo podemos ver a través del menú contextual con opción display, este objeto de información contiene una tabla de atributos, como podemos ver en la pantalla, que han sido definidos como atributos de navegación, que permiten el traslado de estos campos o estas dimensiones a lo largo de los programas de consulta para visualizar de una manera dinámica los datos. Nosotros, en la definición de los atributos de navegación, tenemos que confirmar cuáles de estos atributos o objetos de información que vienen definidos van a formar parte de los objetos de navegación en los programas de consulta. Indicamos que son todos. Hecho esto, hemos terminado la configuración de la tabla de SEO. Los últimos pasos comprenden: primero, grabar la configuración del objeto. Segundo, verificar la consistencia de los parámetros que forman parte de la tabla de SEO. Finalmente, tenemos que activar nuestro objeto o nuestra tabla de SEO. Podemos ver ahora que nuestra versión revisada está en el estado activo.